Hola, hola, somos Lina y Mauro. De Vamos Somewhere. En el video de hoy les vamos a contar de nuestro viaje en carro casa por una zona de los Estados Unidos. Salimos de Las Vegas, pasamos por el Monument Valley, que seguramente han visto en muchas películas del oeste, donde están estos monolitos gigantes de arena. Todo eso es territorio de los indígenas navajo. Atravesamos también parte de Arizona, yendo hacia el cañón del Antílope, que también es famosísimo porque es un cañón que se ha ido moldeando con las corrientes de agua que llegan en un periodo del año. Tienes que entrar allí solamente con guías navajos. La tierra tiene diferentes tonalidades y los rayos del sol llegan y van marcando unos juegos de sombras y de luz bastante bellos. Es un lugar realmente increíble. Estuvimos también en el Gran Cañón, este lugar que es emblemático también de Estados Unidos, que es impresionante, realmente uno se siente chiquitico estando ahí. El paisaje es wow, o sea, realmente no sabríamos con qué palabras describirlo, definitivamente tienen que ir. Estuvimos en el Horseshoe, que es como la herradura del caballo, espectacular, un lugar también muy emblemático. Ahí creo que hice un video hasta Britney Spears y bueno, salió en 1000 partes. Y bueno, la experiencia en el carro casa fue muy bacana, un carro casa para unas 6 personas aproximadamente. Están las camas, está la cocina, tiene baño, tiene todo. Muy chistoso el tema pues de las aguas negras y del agua, porque pues no todo novato va por ahí, se le rega una manguera de esas y no nos pasó nada malo, pero la experiencia muy bacana, o sea, realmente espectacular. En la casa rodante conocimos una familia que nos hizo pensar en algo muy especial y fue en el tema del desapego. Se habían dado cuenta que no estaban haciendo lo que querían, que no estaban viajando por el concreto y los pedazos de madera que había en un lugar, y finalmente estaban ellos juntos como familia y estaban haciendo realidad el sueño que querían. Entonces queremos comentarles sobre el tema del desapego porque nos pareció espectacular esta historia, porque sentimos que incluso nosotros antes de empezar a viajar estábamos apegados a muchísimas cosas. Y estamos hablando de viajes, pero no necesariamente tiene que ser un apego a los viajes o que el sueño sea los viajes. Puedes estar pensando que tú no puedes cambiar de carrera porque estás apegado a lo que tienes en este momento. Tienes una zona de confort que no te hace feliz, pero no sales de ella. Entonces quizás tú, como nosotros, has estado apegado o estás apegado a algo. Puedes estar apegado a tu trabajo, a un ideal que tienes de ti y que andas persiguiendo desde hace mucho tiempo. Pero en realidad todos estos apegos, en lugar de ayudarte, te limitan, te retienen, no te dejan avanzar, porque ese apego lo único que hace, sea lo que sea, tiene un peso y es un peso muy fuerte. Y de pronto el día en el que te encuentras enfrente a todos tus apegos, pero los logras ver con distancia, en ese momento dices, ¿qué es todo esto? Y te dejas de identificar con esas cosas. Te das cuenta que tú no eres eso. Tú no eres la casa. Tú no eres esa zona de confort. Tú no eres tu carro. No eres eso. Es como si hubiera un clic y ocurre la magia. Al empezar a trabajar en ese desapego, empiezas a sentirte cada vez más libre. Empiezas a poder caminar un poco más liviano. Entonces lo primero que puedes hacer es pensar, analizar si quieres hacer algo, porque muchas veces nos damos cuenta que tenemos apegos, es cuando queremos movernos hacia adelante, pero hay algo que no nos deja. Descubre cuáles son los apegos que te están limitando y que una vez los encuentres y irle diciendo al apego, oye, quédate tranquilito, empieza a pegar por otro lado porque conmigo no vas más. Observa aquello que tú quieres alcanzar, mira hacia dónde quieres ir. Y cuando dices, pero no puedo porque, es ahí donde debes tomar esa conciencia. Cuando mueren los apegos, nace la libertad. Cuando empiezas a trabajar en ese soltar, es cuando empiezas a sentir que puedes avanzar. La vida es un eterno dejar ir y solo con las manos vacías vas a poder agarrar algo nuevo. Así que te invitamos a que mires a qué estás apegado, que no te deja moverte, por supuesto, si te quieres mover. Y muévete porque tú definitivamente no eres un árbol. Si te gustó este video, regálanos deditos arriba. Y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video. Desapégate.